Bienvenidos a Caballeros del Albedrío. Capítulo 23. Rainer Williams y los niños de Atlanta. Bienvenidos a Caballeros del Albedrío, un podcast en donde queremos hablar de todos aquellos temas que dejan de qué hablar. Hablaremos de temas populares e intentar darles un contexto del misterio universal y encontrar una explicación que pueda ser lógica o no. Y bienvenidos sean a otro viernes de misterio. Esta noche me presento, mi nombre es Abed y tengo el gusto de estar con mi compañero de grabación Bones. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué tal? Espero que todos estén teniendo una muy bonita noche y pues aquí estamos haciendo otro bonito capítulo aquí en Caballeros del Albedrío. Que es el número 23, ya por fin. Nos estamos acercando al primer cuarto de centenar de episodios. El cuarto del centenar. ¡Hola, la señor matemático frenzy! Para escucharse serios, güey. Pero sí, ya vamos a llegar a 25 capítulos. Va a ser una bonita meta. Y pues aprovechando la oportunidad pues para mencionar que estamos muy agradecidos con todas esas personas que nos están mandando comentarios y que se están suscribiendo al programa, a YouTube y a todas nuestras redes sociales, Instagram, a donde sea. Espero que les esté gustando este tipo de contenido y pues vamos a comenzar esta noche. Traemos un caso muy estrepitoso, muy bueno. No, y además de todo eso, que ahorita es como un cambio, vamos a tener un cambio total. Vamos a iniciar con el tema. El caso, vamos a darle de lleno. Pero pues, ¿estás listo para comenzar? Claro que no, pero pues vamos a ver qué encontramos el día de hoy. Bueno, el caso de esta noche es en base a los asesinos seriales. Y esta noche les voy a presentar el caso de Wayne Williams y los niños de Atlanta. Esto me suena a Estados Unidos. Claro, güey. Wayne Williams era un niño prodigio que se descarriló para convertirse en un adulto errático. Es así como puede describirse a Wayne P. Williams, acusado por el asesinato de por lo menos uno de los jóvenes muertos en Atlanta. Él era hijo de un matrimonio de maestros o retirados. Wayne vivió una infancia maravillosa con algunas de sus facultades poco comunes, cultivadas por los propios padres. O sea, era un muchacho de valores. Era un muchacho de valores, güey. Comenzó interesándose por la fotografía para después enamorarse de la radio. Bonita profesión. Bonita profesión, es como era el podcaster de hace años. De hace años, ¿no? Era los inicios del podcast. Pero era un asesino serial, güey. No, ahí todavía no. Ahí todavía no, todavía pero no lo era. Imagínate haciendo su podcast desde la cárcel, güey. No, y aquí en el reclusorio tenemos presente al Chota. Mostró mucho talento acerca de la radio y además pues tuvo algunas habilidades notables en el aspecto de la electrónica, lo que le permitió a los 11 años tener montada una emisora que la llamó Grab. Esta pronto se hizo popular en el barrio y esta estaba instalada en el propio desván de su casa, donde transmitía música y noticias interesantes para la vecindad. 2 años más tarde, en el año de 1973, Grab se convierte en Grass, dotándolo de más potencia y publicidad para las tiendas inmediatas y discos que se transmitían. Órale, vean su carrera muy temprano, a los 11 años. A los 11 años ya tener montada una radiodifusora, está cabrón, güey. No mames, mis respetos, mis respetos. Wayne recibía ayuda de unos cuantos amigos y el dinero que tenía invertido en la emisora era gracias a los que aportaban sus padres y conocidos, los cuales estaban encantados de ver así de entretenidos a los chicos. Pero la emisora, que tan prometedoramente podría ser un éxito, no fue capaz de soportar el revuelo, o más bien puede que quien no fuera capaz de soportarlo fuese el mismo Wayne. Sí, es muy complicado mantener una... Sí, de por sí, güey, o sea, nosotros tenemos este pedo una vez a la semana y se nos queda la mitad del programa. Sí, es complicado, y a los 11 años, pues sí, estaba dotado de una habilidad impresionante. Bueno, no sabemos exactamente bien qué fue lo que ocurrió en este aspecto, pero el caso es que conforme fue aumentando el dinero, empezó a llegar pues en mayores cantidades,
lo que provocó que gentes dispuestas a meter sus ahorros en la estación se le fue totalmente de las manos a Wayne, por lo cual era muy posible que la empresa que él había construido era demasiado grande para que la llevara un niño de esa edad. En 1975, la Graz se une a un sistema de emisoras mayor y un año después fue declarada en bancarrota. Pues, ¿qué te puedo decir? Era muy joven. Era muy joven para entrar en ese mundo de... Y que hay casos en los que sí se puede mantener. Bueno, he visto a varios empresarios pequeños como de 10, 8 años, 5 años, güey, y ya tienen su empresa y ganan buen dinero, güey, pero pues también. Sí, o sea, tuvo un buen inicio, pero precisamente yo creo que el dinero es el que dijo, tengo dinero. Sí, es que ya al recibir dinero como que tienes una carga mayor, ¿no? Pues es que eso es lo que debería, ¿no? Tú tienes un ingreso y entonces pues vas a invertir en calidad, vas a invertir en programa, producción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues si lo llevas a otras inversiones innecesarias, pues sí. Se te cae el pedo. A estas alturas, Wayne es toda una personalidad, no solamente en Atlanta, sino en toda la región. Mientras sus amigos se encontraban terminando el bachillerato, él se matriculó en la Universidad de Georgia, aunque no terminaría ningún curso. Fue así que comenzó a trabajar esporádicamente en programas de radio y en proyectos por su cuenta. El más ambicioso de ellos era el descubrimiento de talentos y la creación de un grupo musical, el cual llevaría por nombre Gemini, al que describiría como la mayor sensación de los últimos tiempos. Al mismo momento, tomaba algunos cursos, o les decía a sus conocidos que tomaba unos cursos de vuelo en una base militar. Incluso menciona que él contaba con su propio reactor. Fue de esta manera en la que Wayne comenzó a llevar su vida, entre mentiras y pasar las noches en los bares de la localidad para poder buscar a los próximos Jackson 5. Pero qué triste historia. Es una persona que siempre le gustó ese ámbito, pero no sé, como que no lo logró de alguna manera después de lo de la emisora de radio. Pero es muy extraño que te pongas a mentir, ¿no? Que eres militar. Ajá, que estás estudiando. Ahí está un poco extraño, la verdad, cuando yo lo leí también me quedó ahí un poco la duda de por qué decía eso si no era cierto, ¿sabes? Sí, pero su enfoque era la música, la radio y... Pues básicamente pues lo vimos desde niño, estaba encaminado hacia ese ámbito. Entonces principalmente. Decir que era militar es como lo contrario, muy extraño, ¿sabes? Muy extraño. Es aquí donde podemos ver a Wayne como una persona que solo estaba dedicada a sus intereses propios, cumplir proyectos, etc. Aquí es donde nos remontaremos años después, ya que a mediados de 1979, en el mes de julio, dos jóvenes de 14 años, Edward Hope Smith, también conocido como Teddy, y Alfred Evans, también conocido como Q, desapareció con 4 días de diferencia. Sus cuerpos acabarían siendo encontrados el 28 de julio en una zona boscosa. Smith tenía una herida hecha con un arma de calibre 22 en la parte superior de la espalda. Se creía que fueron las primeras víctimas del supuesto asesino de niños de Atlanta. Los inicios, Los inicios. A los 17 años. O sea, él comenzó a los 17 años. Bueno, en este entonces él se supone que tiene 17 años, ¿no? En 1979. Ahí vamos a lo interesante, porque esos fueron los primeros cadáveres que se encontraron. O sea, todavía no sabemos acerca de si él fue quien los mató o no. Simplemente se encontraron esos cuerpos ahí. O sea, pero nada más. Eso va por parte de la historia, Pero, o sea, poniéndolo en un contexto, ahí él tenía 17 años. Ajá. Bueno. Básicamente. Sí. Nada más quería aclarar ese punto, ¿no? Claro, vaya. Atinado tu comentario, güey. Muy buen comentario. Para el 4 de septiembre del mismo año apareció la siguiente víctima, Milton Harvey, de 14 años, el cual desapareció mientras hacía unos recados al banco de parte de su madre. Llevaba una bicicleta amarilla de 10 velocidades, que fue encontrada una semana después en un área remota de Atlanta. Su cuerpo no fue recuperado hasta el mes de noviembre. 2 meses después. El 21 de octubre,
Joseph Bell, de 9 años, fue a la tienda a comprar tabaco para Eula Birdsong, una vecina. Incluso un testigo dijo que vio a Yusuf subirse a un vehículo de color azul antes de que desapareciera. El cuerpo fue encontrado el 8 de noviembre en la abandonada escuela primaria A.P. Johnson por un conserje. Bell fue hallado vestido con los pantalones cortos de color marrón con los que fue visto por la última vez, aunque tenía un pedazo de cinta adhesiva pegada a ellos. Había recibido 2 golpes en la cabeza y la causa de la muerte fue por estrangulamiento. La policía, al tomar el caso, no relacionó de ninguna manera su desaparición con los asesinatos anteriores. O sea, estaba totalmente segregado, o sea, era totalmente distinto, no le estaban dando un seguimiento. Sí, o sea, no había todavía relación entre los otros 2 casos. Aquí es donde se da la primera cobertura del caso en los medios nacionales, ya que en el 1980, cuando un equipo de ABC News 2020, Stephen Gould y Billy Lichtenstein, algo así, el productor Steve Taylor y el corresponsal Bob Sirking de la oficina de ABC Atlanta investigaron el caso. Fueron asignados a la historia después de que el presidente de ABC News, Ron Arlett, leyera una pequeña historia en el periódico que decía que la policía había descartado cualquier conexión entre una explosión en una guardería, lo que resultó ser un horno defectuoso, y los casos de niños perdidos y desaparecidos. En una semana, el equipo informó sobre los niños muertos y desaparecidos, y contaron la historia de que la policía de Atlanta no estaba siguiendo las pistas que recibían a través de la línea directa que habían establecido. O sea, ¿cómo? Aquí ya no entendí. ¿Qué tiene que ver ese horno de la escuela? Hallaron esa conexión, o sea, lo primero que se mencionó en la nota es que no tenía ninguna conexión entre lo que habían explotado de la guardería, que fue por un horno defectuoso, porque eso era lo que ellos le echaban la culpa para dar como que una despistada de lo que estaba pasando con los niños. Okay. Entonces desenmascaran esa parte de que no era cierto, que eran casos totalmente distintos sin conexión y que se debía de seguir un lineamiento hacia esos asesinatos. Ya. Entonces, exponiendo a la policía. Sí, no. Fue para el 4 de marzo de 1980 que desaparecería la primera víctima femenina. Se trata de Angel Linaire, de 12 años, la cual se menciona que salió de su casa alrededor de las 16 horas o 4 de la tarde, vestida con un traje de mezclilla, y fue vista por última vez en la casa de un amigo mientras veían la televisión. Su cuerpo se encontró 6 días después de su desaparición en un terreno baldío a lo largo de Campbellton Road, con la misma ropa con la que había salido de casa. Le metieron un par de bragas blancas que no le pertenecían a Linaire en la boca y la ataron en las manos con un cable eléctrico. La causa de la muerte otra vez fue por estrangulamiento. Bueno, pues aquí ya podemos ver la conexión, ¿no? La muerte de los muchachos por estrangulamiento. O sea, ya empieza a notarse un patrón. Ya empieza a verse un patrón de cómo mata a sus víctimas, ¿no? Y pues ya lo clasificaríamos directamente como asesino serial. Claro, porque tiene estos periodos de enfriamiento entre uno y otro caso. Pero no son muy largos. Pero fíjate, no van a ser... estos casos, por ejemplo, de esta chica fue el 4 de marzo y el otro fue el 21 de octubre. O sea, básicamente tuvo un periodo de 7 meses en reposo. Sí. Entonces sí hay un gran lapso de tiempo y ahorita vamos a ver cómo se va a ir acortando ese lapso. A una semana, la desaparición de Linaire... De la desaparición de esta chica, el 11 de marzo, Jeffrey Matitz, de 11 años, desapareció mientras hacía un recado para su madre. Llevaba pantalones grises, zapatos marrones y una camisa blanca y verde. Meses después, dentro de las investigaciones, una niña dijo que la vio subir a un vehículo azul que llevaba un hombre de piel morena y otro de piel clara. O sea, y ella identificó a 2 personas que iban en el vehículo.
Su cuerpo fue encontrado en un bosque 11 meses después de su desaparición, lo que hizo imposible determinar cuál fue la causa de la muerte exactamente, debido al estado de los restos en el que se encontraron. Sí, pues ya sabemos, el tipo de descomposición de un cuerpo es demasiado rápido. Creo que son 3 semanas, un mes prácticamente. No estoy seguro. Fíjate que eso sí, no estoy seguro de qué tiempo se descompone totalmente el cuerpo. Creo que en una semana se empieza a descomponer, pero ya cuando se ve muy dañado es a partir de la 3ª y 4ª semana. Ya cuando el cuerpo ya se hinchó, ya se lo están comiendo los gusanos, y en un bosque en su periodo de descomposición porque está expuesto al ambiente y todo este tipo de cuestiones que aceleran el proceso. Uh-huh. Pero al final de cuentas pues no se pudo obtener una causa exacta de por qué murió la víctima. Y el 18 de mayo Eric Middlebrooks, de 14 años, desapareció. La última vez que fue visto se encontraba contestando el teléfono en su casa para luego salir apurado en su bicicleta. Su cuerpo fue encontrado el día siguiente junto a su bicicleta en el garage trasero de un bar de Atlanta. El establecimiento está ubicado a un lado de lo que entonces era el Departamento de Rehabilitación de Delincuentes de Georgia. Sus bolsillos estaban al revés, tenían salidos por fuera, no sé cómo explicarlo. Su pecho y brazos tenían heridas por un cuchillo y se determinó que la causa de muerte fue un traumatismo contundente en la cabeza. Aquí es donde encontramos algo curioso, ya que unas semanas después, antes de desaparecer, Middlebrooks había testificado contra otros 3 menores en un caso de robo. Entonces ahí puede haber otro caso. Ajá, así él acusó a estos 3 menores y justamente estaban en este departamento de rehabilitación. Entonces puede que haya ahí una conexión. Pues aquí vemos que el periodo de enfriamiento es muy corto. Ya se va cortando cada vez más. Son 2 meses de porque diferencia. a pesar de los 7 meses, a la semana siguiente fue cuando desapareció el siguiente. Uh-huh. Y ahora vemos que el 18 de mayo, tuvo un periodo de 2 meses de enfriamiento. Pero mírate, para el 9 de junio, un mes después, Christopher Richardson, de 12 años, desapareció camino a una piscina local. Llevaba pantalones cortos azules, una camisa azul claro y zapatillas de tenis azules. Su cuerpo no fue encontrado hasta enero del año siguiente, vestido con unos bañadores desconocidos. Junto al cuerpo de la víctima posterior estaba Earl Terrell, y se declaró que la causa de muerte de Richardson no fue determinada. O sea, no sabemos por qué murió. Exactamente, porque no se sabe de qué murió. Qué curioso. Ya van dos casos que no se puede saber por qué murieron. No, pero aquí más extraño aún es que no llevaba su ropa de él, sino bañadores de alguien más. Sí, llevaba otros pantaloncillos. ¿Qué onda? El 22 de junio, Letonia Wilson, de 7 años, desapareció de su propia casa. Según un testigo, parecía haber sido secuestrada por 2 hombres. Uno de ellos fue visto trepado por la ventana del domicilio y luego sosteniendo a Wilson en sus brazos, mientras hablaba con el otro hombre en el estacionamiento. El 18 de octubre, el cuerpo de Wilson fue encontrado en un área cerca del final de Verbena Street, en Atlanta. Para entonces el cuerpo se había esqueletizado y no se pudo establecer la causa de la muerte. Ella fue la segunda y última víctima femenina dentro de la lista que tenemos conocida. Pues volvemos al periodo. Fue prácticamente 1 semana y media. Aquí una semana y media. Te digo, cada vez se va acelerando el proceso de desenfriamiento del asesino y cada vez van siendo más constantes los ataques que está teniendo. No, y además ya con esta información ya podemos ver un patrón más o menos del rango de edades, el tiempo de actividad y en dónde los han localizado. Ajá, entonces, y ahí vamos con el tercero, que no se puede determinar cómo fue que murió. De 2 ya, pero de estos 3 no. Uh-huh. Y mírate, ahora te vas a sorprender más, porque al día siguiente de la desaparición de Latonia, para el 23 de junio, Aaron White, de 10 años, desapareció después de haber sido visto cerca de una tienda de comestibles. El niño subió a una Chevrolet azul
y se presume que dentro del vehículo se encontraba uno o dos hombres negros. La descripción del testigo del automóvil coincidía con una descripción de un automóvil similar implicado en la desaparición anterior de Jeffrey Mattis. Para las 6 de la tarde, Wedge fue visto en un centro comercial realizando cualquier actividad. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado bajo un puente. La causa oficial de su muerte fue asfixia, lo que llevó a una fractura en el cuello después de ser aventado a través del puente. O sea, después de muerto sufrió una fractura después en el cuello. Por si estaba dudoso de que había muerto, no. No. Debajo del puente ya la podemos encontrar todavía. Lo asfixió para tronarle más el cuello, güey. Pero o sea, al día siguiente. Al día siguiente, no ya de plano, al día siguiente. Mira, en julio, de 1980, dos niños más, Anthony Carter y Earl Terrell, fueron asesinados entre agosto y noviembre. Pero también hay que mencionar que en ese mismo año tuvieron lugar 5 asesinatos más. Todas las víctimas eran niños afroamericanos entre 7 y 14 años, y la mayoría fueron asesinados por asfixia. Ahí ya podemos encontrar que ya... El patrón, güey, el patrón. Ya se ve claro el patrón, ¿no? Lo niños que estabas entre diciendo 7 y justamente. 14 años, asfixia, afroamericanos. Ahora ya tenemos la descripción de color de piel. O sea, eran puros prefería afroamericanos. O sea, él realmente sí buscaba unos Jackson 5. Después de esta oleada de asesinatos, continuaron en el año de 1981. De este año, la primera víctima fue Louis Gedder, el cual desapareció el 3 de enero. Su cuerpo fue encontrado hasta el 5 de febrero. Un amigo de Gedder, llamado Terry Pugh, también desapareció en enero. Después fue recibida una llamada anónima a la policía donde se mencionaba dónde podían encontrar el cuerpo de Pugh. Ah, qué amable, gracias. Qué amable, güey, o sea, ya mínimo de uno, güey. No, sí, ¿no? Entre febrero y marzo de 1981 se descubrieron 6 cuerpos más, que se cree están relacionados con los homicidios anteriores. Lo curioso de esto es que entre los muertos se encontraba el cuerpo de Eddie Duncan, la primera víctima adulta. Ya no tenemos preferencia. Ya rebasó el rango de edades de entre 7 y 14, ya pasó con un mayor, güey. En abril, Larry Rogers, de 20 años, John Porter, de 28 años, y Jimmy Ray Payne, de 21, fueron asesinados. Porter y Payne eran ex convictos y recientemente habían salido de la correccional después de cumplir una condena por robo. O sea, pues salieron y se los cargaron, güey. No mames, qué triste vida, ¿no? Vas saliendo y que te maten. La siguiente víctima fue William Bill Start Barrett, de 17 años, cuyo cuerpo fue encontrado el 12 de mayo de 1981 por agentes de la FBI en un área boscosa. Cerca de su casa, un testigo, Harold Wood, de 32 años, conserje del Instituto Southwest, se había quedado sin gasolina a una milla de la escena. Wood describió a un hombre negro con un Cadillac blanco sobre azul, de pie y observando hacia donde se encontraron los restos de los jóvenes, güey. Eso es algo muy extraño que casi todos los asesinos tienen, que es el regresar a la escena del crimen. Observar lo que hicieron, güey. Están orgullosos de lo que hicieron, güey. No, pero y es que muchas veces estas personas lo hacen por el mero placer de recordarlo. O sea, recuerdan todas esas sensaciones de la adrenalina. No, o sea, esto lo que sucedió que lo vio ahí parado fue esa misma noche cuando se encontraron los cuerpos. O sea, él vio a la persona que estaba observando hacia el mismo lugar en la madre, donde se encontraron los restos de las personas antes de subirse a su auto y partir. Pero bueno, por lo menos aquí ya tenemos a la primera persona física. Ajá, buena observación, ¿cómo decirlo? La evidencia ocular de la persona. El testigo, básicamente. Fíjate, a finales de mayo de 1981 se agregó a la lista el nombre de Nathaniel Carter, de 27 años, el cual fue visto por última vez por el jardinero Robert E. Henry a la entrada del teatro Rialto en Atlanta. Según los informes, iba de la mano con Wayne Williams.
Su cuerpo fue descubierto solo unas horas después. Madres. O sea, ya estaba actuando y trabajando más rápido este güey. Sí, ¿eh? El investigador Chet Deltlinger, me parece, creó un mapa de las ubicaciones de las víctimas. A pesar de la diferencia de edades, la víctima cayeron dentro de los mismos parámetros geográficos en donde estaban conectados a la calle a Memorial Drive y 11 calles principales de la zona. O sea, tenían todo ese rango en donde se estaban encontrando los cuerpos y las víctimas y todo esto. Uf, qué feo. El 6 de noviembre de ese mismo año, el FBI abrió una investigación preliminar sobre el caso. Según el estudio del exagente Lloyd, menciona que un analista del FBI, Roy Hazelwood, de la Unidad de Ciencias de Comportamiento de Cuántico, voló a Atlanta a mediados de 1980 para investigar los asesinatos. Unos meses después fue seguido por el analista del FBI llamado John Douglas, que llegó a Atlanta a principios de 1981 para desarrollar un perfil formal de la persona o personas responsables de los asesinatos de los niños. Bueno, aquí ya vemos el trabajo de profesionales, sí, en primera instancia. Ya no de la policía local, sino ya con ayuda del FBI. Del FBI. Douglas creía que se trataba de una persona probablemente afroamericana, ya que una persona blanca no podría viajar fácilmente entre vecindarios de negros, sin crear una gran sospecha. Este elemento era parte del perfil, a pesar del hecho de que un asesino en serie afroamericano era inusual. Aseguraban que era una persona con una inteligencia superior a la media y que se presentaba como una figura de autoridad y que había tenido frecuentes cambios de empleo. Órale, qué fácil fue esa determinación, ¿no? Esa perfil que crearon, y viendo un poquito de la historia de Wayne Williams, vemos que hay muchas cosas que sí quedaron perfectamente con el perfil que habían armado. Mira, durante los asesinatos, más de 100 agentes de la policía trabajaron en la investigación. La ciudad de Atlanta se encontraba paralizada, ya que se pusieron toques de queda y muchos padres prohibieron a sus hijos jugar en las calles. También llevó a los padres a recoger personalmente a los niños a la salida de los colegios para evitar que regresaran solos a casa. O sea, llegó a tal magnitud del pánico que se estaba generando en la ciudad de Atlanta. Pero qué extraño, ¿no? Yo creo que en primera instancia eso deberían hacer todos los padres. O sea, esas medidas no deberían ser extraordinarias, sino que deberían ser cotidianas. Cotidianas, güey, obligatorias. Porque, o sea, vimos que en todos los casos que los niños iban a ser mandados del vecino, de sus mamás, de sus padres, de sus madres. Propios padres, güey, solos, completamente solos. ¿A quién se le ocurre? Y veamos, bueno, contextualicémoslos un poco más a las desapariciones que hay aquí en México. Hay muchas desapariciones de niños. Sí, claro. Pero vemos en algunos casos, no quiere decir que en todos, vamos a aclarar eso, que en la que los padres ni siquiera les están prestando atención a los niños y ya de repente, ¡pum!, desapareció. Sí, se ven muchas casas y pues más adelante vamos a estar trayendo esas noticias. Bueno, ahí ahorita me acordé de un video en internet donde un güey hace una prueba, les ofrece dulces bueno, primero se acerca con el papá, decirle, ¿crees que si le ofrezco un dulce tu niño se iría conmigo? Uh-huh. Y todos, no, pues que no se iría contigo. Entonces él se va a dar la vuelta, les pide permiso a los papás para hacer el experimento. Uh-huh. Y les ofrece un dulce a los niños. Y les dice, pero vámonos, tengo más ahí en un carro. Uh-huh. Y los niños lo agarran como si nada y se van caminando, sí, con la persona. Entonces ya después las señoras pues se espantan porque si ven que se puede ir así de fácil el niño. Entonces ahí es como un experimento social. Mira, que se creó en ese tipo de experimentos sociales son muy muy llamativos y refleja que realmente los niños todavía no tienen una percepción de lo que es la realidad o qué tipo de personas te puedes encontrar. Pero es muy extraño que padres de familia no se den cuenta o no quieran aceptar la realidad
de que sus hijos son niños. Y son que a lo niños mejor que- no están tan preparados como deberían de estar para las situaciones que se están viviendo cotidianamente en nuestro país. Sí, o sea, ellos no saben, no entienden todavía cuál es la magnitud de los problemas. Claro, pero continuando con el caso, vamos a regresar al caso. Vamos a seguir con el caso. Esto no tardó mucho en que la cobertura mediática de los asesinatos se intensificara debido a que las protestas realizadas por los padres para exigir una respuesta de las autoridades, que hasta la fecha no habían pronunciado mucho acerca de los casos o incluso ya los se habían dado un carpetazo. Fue en ese momento que el FBI predijo que el asesino podría arrojar el cuerpo a una futura víctima, al agua para ocultar cualquier evidencia, porque ya se estaba comenzando a dar esta exposición de que estaban buscando al asesino. Sí, obviamente, entre a mayor movimiento policíaco, menos actividad va a existir. Y cambiar los patrones o si va a continuar con con la actividad de asesinato, tiene que cubrir mejor sus pistas, porque ya lo están buscando, güey. Sí, sí, sí. Incluso la policía vigiló casi una docena de puentes del área, incluso las cruces del río de Chatalajusí, algo así. Algo así, algo así. Durante la vigilancia del 22 de mayo de 1981, los detectives tuvieron su primera actividad importante, cuando un oficial escuchó un chapoteo bajo un puente, a lo que... Mira el efecto especial, güey. El efecto. A lo que el otro oficial vio una camioneta Chevrolet blanca del año de 1970 que se daba la vuelta y cruzaba el puente, a lo que 2 vehículos de la policía detuvieron la camioneta sospechosa aproximadamente a media milla del puente. El conductor era Wayne Brigham Williams, ciudadano afroamericano de Atlanta de 23 años de edad y un supuesto promotor musical y fotógrafo independiente. Pues ya tenemos al Wayne Williams. Como principal sospechoso, ya se había presentado la advertencia del FBI de que cuidaran los puentes y todo esto. Y pues resulta que él fue la última persona que pasó por el puente y que se escuchó un chapoteadero. Pero, ¿Casualidades? Pero, o sea, yo quiero contrastar aquí el trabajo del FBI al decir que era una persona afroamericana. Efectivamente, es una persona afroamericana. Claro. Asombroso. Es que fíjate, ahorita lo vamos a estar comentando más adelante, pero en la serie de Mindhunter te hacen ver el experimento que crearon ellos para determinar si era factible que fuera una persona afroamericana, ya que en la serie te muestran que hacen este experimento en el que el detective, que era de color blanco, les ofrece dulces a los niños para que se suban a su automóvil y ver qué tantos niños se aceptan. Y por ser una persona de color blanca, todos se alarmaron y todos lo corrieron y lo sacaron a patadas del vecindario. Porque vamos a hacer una aclaración que en estos tiempos y mayormente es conocido que en Atlanta se tienen los grupos primordiales del Ku Klux Klan, güey, o sea, de supremacía blanca. Sí, sí, sí. Entonces, que ver a un blanco en un vecindario de negros, güey, pues, y más Es en una esas falta de épocas, güey, respeto. Era una falta era de una respeto. señal de alerta, Sí, claro. claramente. Entonces, por eso pudieron determinar que esta persona era afroamericana. Porque los niños aceptaban subirse a su camioneta sin ningún pretexto y que sin fuera llamativo para el resto del vecindario. Sí, no, yo creo que más que nada son los barrios, ¿no? Porque efectivamente, si una persona blanca en ese tipo de barrios subía a un niño afroamericano, en primera instancia se iba a ver muy sospechoso y hubiera sido fácil detectarlo. Claro, o sea, básicamente Sí. detectaron ese patrón principalmente y eso fue lo que los llevó al éxito, güey. Sí, principios lógicos. La Chevrolet que conducía pertenecía a sus padres. La policía le realizó un breve interrogatorio en el cual Williams dijo que iba a audicionar, a una mujer que llevaba por nombre Cheryl Johnson, que era conocida por ser cantante. Williams afirmó que vivía en el pueblo cercano de Smyrna. Incluso les entregó su número telefónico, el cual la policía intentó corroborar en distintas ocasiones. Pero el número no existía. A pesar de que se buscaron registros, la policía no encontró ningún rastro de ella o de la cita que se tenía planeada. O sea, estaba mintiendo. Era completamente una vil mentira. Otra vez mintiendo. Otra vez mintiendo.
2 días después, el 24 de mayo, el cuerpo desnudo de Nathaniel Carter, de 27 años, fue encontrado flotando río abajo a poca distancia del puente, donde la policía había visto la sospechosa camioneta. El cuerpo sufrió grandes daños por agua y puede haber estado en el agua por hasta 2 semanas. Sobre la base de esta evidencia, incluida la audiencia oficial de la policía sobre el chapoteo, la policía creía que Williams había matado a Carter y había eliminado su cuerpo mientras la policía estaba cerca. Con todo el descaro del mundo lo realizó. Pues sí, ¿no? O sea, pues ves a esta persona en el puente escuchando chapoteo, lo primero que haces es detenerla y llevarla al MP, pero pues nada más lo que hicieron fue hacerle unas preguntas pidiéndole su número y el número jamás existió, o sea, y ese ya es un poco rojo para buscar a esta persona. Claro, güey, o sea, a nuestra razón lógica, güey, claro que es una principal razón para detenerlo, güey, pero vamos a ver que la deficiencia a través de la policía en estos casos, como en el caso del proyecto Williamson, tú lo tratamos, güey. Deficiencias dentro de todos los casos que hemos tratado. Por ejemplo, las personas que estén escuchando esto por primera vez o que sean nuevos en este tipo de contenido, vayan a escuchar ese serie de capítulos porque fueron dos del proyecto Williamson. Dos partes del proyecto Williamson, fue bastante largo, pero y ahí quedó muy bien. Pero ahí claramente podemos vernos de la deficiencia que tiene la policía en ese tipo de casos, güey. Sí, me imagino que no debe ser sencillo, no debe ser fácil buscar a personas y mucho menos inculparlas por delitos que son efectivamente graves. Fíjate, y vamos a ver un poquito acerca ahorita de lo que vio la policía, ya que muchos de los investigadores que detuvieron a Williams en el puente notaron guantes y un cordón de nylon de 24 pulgadas en el asiento del pasajero. Según los investigadores, el cordón se parecía a las marcas de ligadura encontradas en Carter y otras víctimas, pero el cordón nunca se tomó como evidencia para su análisis. Incluso se encontró pelo de perro y fibras, las cuales fueron recuperadas de la parte trasera del vehículo. Estas se usaron luego como evidencia en el caso contra Williams, porque encontraron fibras similares en algunas de las víctimas. Sí, claro. Volvemos a encontrar patrones. No, pero o sea, aquí ya tenemos evidencia física. Del que tengas el perro y las fibras dentro de los mismos cuerpos y que esta persona tenga curiosamente esas señas. Pues sí, es claramente, güey, el foco rojo, güey. Agregando a una creciente lista de circunstancias sospechosas, Williams había entregado volantes en vecindarios negros. Estos llamaban a los jóvenes de 11 a 21 años a audicionar para su nuevo proyecto de canto que llamó Géminis, como ya se los había mencionado. Tomando esto como principal sospecha, Williams fue sometido a una prueba de polígrafo, la cual falló. Aunque el examen fue realizado por el FBI, los resultados no fueron admisibles como prueba en los tribunales penales. Otra deficiencia del sistema. Habrá que ver ese tipo de circunstancias de la cual no fue tomada como evidencia. Si le hizo el examen, se le hicieron las preguntas y simplemente falló la prueba totalmente. Y aunque se presentó que se trataba de presentar como una evidencia de que estaba mintiendo en todo lo que decía, no se tomó, güey. Alguna clase de amparo mágico. Además, el testigo Robert Henry afirmó haber visto a Williams cogido de la mano y caminando de Nathaniel Carter, la noche en la que se cree que Carter murió. Ahí sospechas principales. Sí. Williams dio una conferencia de prensa en su casa con el fin de declarar su inocencia, ofreciéndose como voluntario para informar que había fracasado en las pruebas del polígrafo, un hecho que había sido admisible. Inadmisible en la corte. Fue arrestado el 21 de junio de 1981 y la selección del jurado comenzó el 28 de diciembre de 1981. Este duró 6 días hasta quedar compuesto por 12 personas, 9 mujeres y 3 hombres, entre ellos 8 afroamericanos y 4 caucásicos. Vaya. Para que se estuviera un poco equilibrado. Vamos a tener. Bueno, pero de todas maneras, tenemos más negros que blancos, ¿no? Es que, por ejemplo, vamos a verlo del parte de que, por ejemplo, volvemos esto de la supremacía blanca en el estado. Sí.
si eran jurados totalmente blancos, a lo mejor iban a fallar en pena máxima contra el acusado. Por ser negro. Racismo, básicamente. Sí, y en esas fechas, güey, no mames, todavía. Y actualmente todavía se sigue viendo esa discriminación, güey. Demasiado. Pero, o sea, aquí hay que ver también. No, olvídalo. Luego lo explico. Ahorita vamos a seguir. Ahorita más adelante, que te dé sí, tiempo de armarlo. Más argumentos. El mundo de la cultura sintió lástima ante estos asesinatos. Artistas como Frank Sinatra o Sammy Davis Jr. realizaron conciertos para honrar a las víctimas y proporcionar beneficios a las familias de las víctimas. También los Jackson 5, mira qué irónico. Vaya, bastante irónico. Actuaron el 22 de julio de 1981 en el Omni Coliseum de Atlanta durante su Triumph Tour, recaudando alrededor de $100,000 para la Atlanta Children's Foundation en respuesta a los secuestros y asesinatos. El padre de Wayne Williams, que era fotógrafo de medios en Atlanta, en ese momento pudo ser visto en el escenario con Frank Sinatra. También en 1981, el grupo original de Atlanta, Gladys Knight and the Pips, grabó la canción Forever Yesterday for the Children en memoria de las víctimas, escrita por Glenn Smith. Nunca he escuchado esa canción. Siendo honestos, nunca he escuchado esa canción. Está buena, escúchala. Buena Recomendación, escúchala, está recomendación buena. De la noche. En 1981, el actor Robert De Niro, al aceptar el Oscar, el señor Robert De Niro, señorazo, güey, que no viste El Irlandés, güey. No, gran película, güey, otra recomendación. Al aceptar el Oscar en ese año por mejor actor en su papel en la película Raging Bull, lució una cinta verde como señal de solidaridad con los niños de Atlanta. Era feminazi. Desde esos momentos. Se estaba viendo el inicio de los Se está transformando en salvaje. Con esto inicia el juicio de Williams, el cual tuvo lugar el 6 de enero de 1982 en el condado de Fulton. El juicio duró en aproximado 2 meses, en el cual los fiscales compararon 19 fuentes diferentes de fibras de la casa y el auto de Williams, su colcha, baño, guantes, ropa, alfombras, perro y una inusual fibra de alfombra trilateral, con un número de víctimas, lo que resultó a que fuera acusado de los asesinatos de Jimmy Ray Payne y Nathaniel Carter. Pues sí, o sea, ya quedó inculpado en esos dos. Quedaron apartados 12 casos de asesinato más de menores, cuyos patrones eran vinculantes y había evidencias circunstanciales, a lo que durante el juicio varios testigos testificaron haber visto a Williams con las víctimas y algunos testigos que sugirieron que había solicitado favores sexuales a los chicos. ¿Qué? Vamos a la pederastía. ¡Qué güey. miedo, güey! Eso sí es pederastía, güey. Pero, o sea, pedirle permiso a un niño. Oye, vamos a hacer el. Pues es justamente, son las excusas de los pedófilos, güey, ¿no? Qué miedo, güey. Solicitar favores sexuales. Prácticamente es pedirle sexo, pero de una manera más elegante, ¿no? Hola, señor Francia. Aquí somos refinados. La presentación del caso por parte de la fiscalía fue criticada, en la medida en que en algunas jurisdicciones podrían haber resultado en un juicio nulo. En particular, 2 agentes especiales separados del FBI declararon que las posibilidades de que las víctimas no hubieran tenido ningún contacto con Williams eran virtualmente imposibles, basadas solo en la rareza comparativa de las fibras encontradas en las víctimas, que parecían coincidir con el automóvil y el hogar del sospechoso. El juez de la Corte Suprema de Georgia, George T. Smith, después de revisar el caso, consideró que la evidencia o la falta de ella eran inadmisibles. O sea, todo lo que habíamos visto, todo lo que ya armamos, no lo considero principal verídico. para el caso. Sí, güey, o sea, tal vez vemos a la pinche corte otra vez. Fiscales valen verga. Fiscales, pónganse verga, güey. Otras pruebas incluían el testimonio de testigos oculares que situaban a Williams con varias víctimas, entre cuando estaban vivas, principalmente, en las inconsistencias en los relatos de su paradero.
Williams subió al estrado en su propia defensa pero enajenó al jurado al enfadarse y volverse combativo en contra de ellos. Pues O sea, básicamente agresivo, hizo. güey. Pues básicamente hizo un berrinche, güey. Es un berrinche, sí, güey, que prácticamente. Después de 12 horas de deliberación, el jurado lo declaró culpable el 27 de febrero de los asesinatos de Carter y Payne. Fue condenado a cadena perpetua y un gran jurado lo acusó del asesinato en primer grado por la muerte de Nathaniel Carter y Jimmy Ray Payne, de 22 años. La fecha del juicio se fijó para principios de 1982. O sea, ya teníamos juicio, ya se le declaró culpable al menos de esos 2 asesinatos. Y ya, el 27 de febrero de 1982, después de 11 horas de deliberación, el jurado encontró a Wayne Beltram Williams culpable de los dos asesinatos. Fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas consecutivas en la prisión estatal de Hancock de Georgia en Esparta. ¡This is Sparta! Ese es Esparta, güey. El agente del FBI, John E. Douglas, quien previamente había realizado una entrevista ampliamente divulgada con la revista People sobre el perfil del asesino como un joven negro, declaró que cuando se dio a conocer oficialmente la noticia del arresto de Williams, su condición de sospechoso se había filtrado previamente a los medios de comunicación, como yo te había contado. Declaró que si se trataba de Williams entonces se veía bastante bien para un buen porcentaje de asesinatos. Sí, o sea, tenemos a un buen candidato para inculpar a... Bueno, para encimar a los muertitos, ¿no? Sí, güey, o sea, sí fue bastante... ¿cómo decirlo? El perfil que ellos crearon fue totalmente acertado. Fue muy bueno, muy bueno. A pesar de todo esto, Wayne Williams continuó defendiendo su inocencia. El 6 de mayo del 2005, el jefe de la policía del condado de Delaware, Georgia, Louis Graham, ordenó la reapertura de los casos de asesinato de 5 niños que fueron asesinados en el condado entre febrero y mayo de 1981, que habían sido atribuidos a Williams. El jefe de la policía creía que pudo haber sido inocente de cometer estos y otros asesinatos, los cuales los casos restantes quedaron bajo la jurisdicción del condado de Fulton, y esas autoridades consideraron que sus casos de asesinato relacionados se cerraron con el arresto, juicio y condena de Williams. O sea, no había de más ahí con ellos. Pues básicamente le echaron la culpa a Williams y ya, no hubo más por parte de... Sí, que no se hable más de este pendejo. Ya. El exagente del FBI, especialista de perfiles criminales, Douglas, dijo que, aunque creía que Williams cometió muchos de los asesinatos, no cree que hubiera cometido todos. Douglas agregó que cree que las autoridades policiales tienen una idea de quiénes son los otros asesinos, y agregó crípticamente que no es solo un delincuente, y la verdad no es agradable. O sea, sí, aquí sí creo que no hubiera solamente una persona. ¿Por qué? Porque muchos testigos físicos habían visto a otra persona. ¿Dónde quedó esa persona? Había 2 personas y aparte, por ejemplo, volvemos a esto del chico que testificó en contra de otros 3 que habían robado y después lo encuentran muerto cerca del centro de rehabilitación de delincuentes donde justamente los llevaron, güey. Pues es claramente que ese fue un asesinato aparte totalmente. Además, fue un ajuste de cuentas. Bueno, yo lo tomaría como un ajuste de cuentas. Volvemos a cómo murió este chico. Porque, por ejemplo, él murió de un traumatismo, golpes en la cabeza y esto y el otro. Y volvemos al patrón de los otros asesinatos, en donde tenían cinta, donde tenían las fibras, donde tenían la marca de asfixia. Tenía básicamente las mismas señas que las demás víctimas, o sea, entraba dentro de los patrones de Willie Williams. Pero aquí es donde podemos ver que ciertos casos pues no se pudieron declarar realmente cómo fue que murieron. Entonces, por lo cual no se le puede otorgar directamente a que haya sido Williams. En algunos casos. Pero en otros sí. El 29 de enero de 2007, los abogados del estado de Georgia encontraron permitir la prueba del ADN del pelo del perro, que se utilizó para ayudar a condenar a Williams. Esta decisión fue una respuesta a una presentación legal como parte de los refuerzos de Williams para apelar su condena y la cadena perpetua. El abogado de Williams, Jack Martin, pidió a un juez de la Corte Superior del Condado de Fulton
que permitiera pruebas de ADN en cabello y sangre canina y humana, indicando que los restos podrían ayudar a Williams a ganar un nuevo juicio. Sí, bueno, Lo veo muy complicado. Sí, bastante complicado. El 26 de junio del 2007 se publicaron los resultados de la prueba del ADN, pero no pudieron exonerar a Williams. De hecho, los resultados fueron que los pelos de los cuerpos contenían la misma secuencia de ADN mitocondrial que el perro de Williams y que la secuencia de ADN ocurre en solo aproximadamente una de cada 100 perros. La doctora Elizabeth Whitlock, directora del laboratorio de UC Davis, que llevó a cabo las pruebas, dijo que si bien los resultados fueron bastante significativos, no señalan de manera concluyente al perro de Williams como la fuente del cabello, porque el laboratorio solo pudo analizar el ADN mitocondrial, que a diferencia del ADN nuclear no se puede demostrar que sea exclusivo de ese perro. Sí, o sea, sucedió básicamente lo mismo que sucedió con Williamson. Ajá. En donde sí, güey, te acordaste, güey. Determinaron que pues las pruebas de cabellos sí pueden determinar el patrón de ADN, pero no exclusivamente de una persona. Sí, porque lo veían de una manera microscópicamente, güey, no como tal la prueba, la esencia, güey, sí, para saber pero específicamente. Son los rasgos de ADN que en otras personas se pueden encontrar fácilmente como mera coincidencia. Sí, por eso lo mencionan. Uno de cada 100 perros pues puede haber sido la muestra, güey, ¿sabes? Sí, no es muy difícil que un pelo de perro te determine que sea ese perro. Inclusive aquí podríamos meter también la asociación que ayudó a Williamson a declararlo, a ayudarlo en su juicio, Uh-huh. Lo que declararon que en muchos de los casos que se habían estudiado, que ya se habían sentenciado anteriormente, las pruebas de supuestamente ADN que se habían hecho eran pelos de perro, cosas totalmente distintas, y que por eso estaban dentro de la cárcel, güey. Dato curioso. Sí. Más tarde, en el 2007, el FBI realizó pruebas de ADN con 2 cabellos humanos encontrados en una de las víctimas. La secuencia de ADN mitocondrial de los pelos eliminaría el 99.5% de las personas al no coincidir con su ADN. La secuencia del ADN mitocondrial en los pelos eliminaría el 98% de las personas afroamericanas al no coincidir con su ADN. Sin embargo, coincidían con el ADN de Williams, y por lo tanto no eliminaron la posibilidad de que los pelos fueran suyos. Pues, ahí estaba otro. Pues sí, podrían ser de él, pero también podrían ser de otra persona. Es que los cabellos no, ya no. Ahorita sí ya, porque ya se tiene una mejora en la prueba del ADN de la que se tenía hace años. Bueno, sí. Pero por ejemplo, el 10 de junio del 2010, CNN transmitió un documental de Atlanta Child Murders en entrevistas de Soledad O'Brien en algunas de las personas involucradas, incluyendo a Wayne Williams. El documental de 2 horas invitó a los televidentes a sopesar las pruebas presentadas y luego ir a la web del medio para votar en una encuesta publicada sobre si Williams era culpable, inocente o si el caso no estaba aprobado. El 68.6% de los encuestados dijo que Williams era culpable. El 4.3% dijo que era inocente y el 27.1% eligió no comprobarlo. Pues simplemente no se querían meter en problemas. Pues ahí está la opinión pública, güey. El pueblo es sabio. El pueblo es sabio y dijo que él es culpable, güey. En enero del 2018, el documentalista Payne Lindsay comenzó a lanzar un podcast llamado Atlanta Monster, recomendación, ahí vayan a escucharlo, que cubre los asesinatos con entrevistas de familiares, víctimas, funcionarios, policías y vecinos que vivían en el área de Atlanta en el momento de los asesinatos, e incluso entrevistó al mismo Williams. Qué divertido. El 21 de marzo del 2019, la alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, y la jefa de policía de la ciudad, Erika Schutz, anunciaron que los funcionarios volverían a evaluar la evidencia de los asesinatos, que serán reunidos por el Departamento de Policía de Atlanta, la Oficina del Fiscal del Distrito de Condado de Fulton y la Oficina de Investigación de Georgia. En una conferencia de prensa, la alcaldesa dijo, cito, «Puede ser que no quede nada por probar,
pero creo que la historia nos juzgará por nuestras acciones y podemos decir que lo intentamos. En agosto del 2019, la segunda temporada de la serie de Netflix, Mindhunter, cubrió los asesinatos de Atlanta. A partir del sexto asesinato, cuando Holden se encuentra con Cammy Bell, Venus Taylor y Gail Mathis, las madres de Joseph, Jeffrey y Ángel, la cuarta, la sexta y la primera víctima femenina respectivamente. Pues ahí está. Terminamos, así fue como terminó el caso. Se sigue imputando, se van a revisar las pruebas y van a ver qué acontece. Pues qué extraño es el sistema penitenciario. Ya están buscando otra vez nuevas pruebas. Aunque yo creo que con el paso de los años, pues estas van a ir desapareciendo. Se pierden. Entonces va a ser más complicado que se haya una resolución favorable para Williams. Y esa es la verdad. No creo que se encuentre realmente o que lo condenen a que no sea culpable. O sea, no me di a entender. O sea, que le quiten la condena. Que le quiten la condena, básicamente. Es muy difícil, la neta. Ahí va otra recomendación, la serie de Mindhunter. Ahí te muestra básicamente una parte de lo que fue esta intromisión mediática de los medios, cómo fue que afectó a la parte de la resolución del asesinato. Y de hecho esta serie te trabaja con la vida de John Douglas, que fue uno de los principales criminólogos, que dio uno de los perfiles psicológicos, o que dio una pauta para marcar un perfil psicológico al asesino serial. Sí. Entonces es bastante buena, ahí está la recomendación, pero pues con esto pues concluimos el caso de Wayne Williams y los niños de Atlanta. ¿Qué te pareció? Pues bastante fuerte. Lo que más me llamó la atención fue su forma de operar, diciendo que hacía entrevistas a jóvenes cantantes, audiciones, perdón. Hacía audiciones a jóvenes con talento. Y o sea, esa era la cueva del lobo. Sí, prácticamente. Y en el era una manera de sí, atraer a los niños, mira, prometiéndoles que iban a ser los próximos Jackson 5. Pues quién no iba a querer ir, güey. Ese yo creo que es como que el mayor temor. El decir, empresas grandes o locales vengan a llamar a niños y que suceda este tipo de cosas es muy raro. Pero pues básicamente ese ha sido como el patrón que siguieron. Lo seguimos mencionando. El perfil que crearon los agentes del FBI fue realmente muy acertado. Y realmente mis aplausos. Espero que los agentes de la policía sean así, que realmente se interesen por su trabajo y que lo hagan bien, güey. Bueno, pues yo conozco a una persona que estudia criminología. Se ve comprometida a la muchacha, pero pues todavía le falta. Todavía le falta cualquier cosa. Pues esto va con la práctica, pero espero que sea una buena criminalista. Sí. Pero pues esperemos que las personas que les interese todo este rubro de la criminalística estudien la vida de estos dos güeyes, de John Douglas, y vean la serie, lean los libros y vean todo lo que hicieron, y realmente está muy, muy chingón. Yo creo que si les gusta este tema, les gustó más o menos de esto del perfil psicológico, pues lo hacemos en otro capítulo, ¿no? Pues, ¿te parece? A mí me encantaría hablar de perfiles psicológicos. Eso sí. De historias así, pues es como de, no mames, todo esto hizo esta cabrón, güey. Sí. Y también dentro de todo lo que hablamos, vuelvo a recalcar los lapsos de tiempo de actividad, de inactividad, los fue recortando bastante y de una forma muy exponencial, demasiado rápido. Y ahí va a quedar un paréntesis, una duda para meternos de lleno a los perfiles psicológicos, porque eso lo puede explicar mucho. Y ahí voy a dejarlo flotando para que en próximas entregas lo escuchen aquí en Caballeros del Albedrío. Pues ahí está, ya nos vamos despidiendo. Eso estuvo bueno el caso, güey. O sea, sí, espero que les agraden este tipo de casos de asesinatos, porque vamos a estar sacando bastantes. Yo espero que sigamos sacando bastantes, porque hay muchos casos de asesinos. Hay muchos asesinos por ahí sueltos. Y si ustedes saben de algún asesino que les gustaría que investigáramos, pues mándenos mensajes. Ya saben, ahí están todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Caballeros del Albedrío
en Spotify, en YouTube. Pueden encontrar todos nuestros capítulos en YouTube principalmente. Ahí está. Vayan a escuchar todos los capítulos desde el piloto, desde el cero. Ahí se van a dar cuenta que no somos profesionales, no iniciamos en nuestra carrera como profesionales. Pero vamos mejorando, güey. Vamos mejorando y nos divertimos cada vez que hacemos esto. Entonces, también nos pueden encontrar en iVoox. Ya también estamos en iHeartRadio. Solamente aparecen unos capítulos. Vamos a esperar una respuesta todavía. En Google Podcast también ahí están también los capítulos. Y pues nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Ya saben, Facebook tiene mucha actividad y Twitter Instagram ni se diga. Ni se diga, ya estamos constantes subiendo los memes cada miércoles. Las noticias están los martes y jueves en la página de Facebook para que también vayan a darle me gusta, porque eso nos ayudaría muchísimo. También que se vayan a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y que nos comenten, que nos dejen sus mensajes de qué les gustaría escuchar posteriormente o si les gusta escuchar estos podcasts, pues díganos. Mándanos historias de cómo escuchan nuestro podcast, si es que lo escuchan. Lo escuchan bañándose, lo escuchan durmiéndose también. Servimos para que se duerman. En las noches somos buenos para dormir. Pero pues nada, con esto vamos a concluir nuestro capítulo número 23 de Caballeros del Albedrío, Wayne Williams y los Niños de Atlanta. Espero que nos escuchemos el próximo Viernes de Misterio. Y pues ahí está, ya concluimos con el caso de esta noche. Espero que les haya gustado y pues no sé, ¿tú qué impresiones tienes del caso? Pues mis impresiones es que muy buenas. Bueno, si de historia hablamos, tiene muy buena historia. En acciones, muy mala. Muy mala. No promovemos que le hagan daño a los niños. No, mucho. Y hablamos 2 capítulos de hemos estado hablando mucho de niños, güey. Está muy denso eso. Y lo que traemos ahorita también habla de niños. Entonces, qué triste, pero pues ahí están los casos. Espero que les hayan gustado de alguna manera. No creo que el lado bonito, sino más o menos de la historia. Lo tratamos de desarrollar de la mejor manera, pero pues vamos a pasar con algunas recomendaciones que traemos preparadas esta semana, ¿no? Bueno, pues yo voy a comenzar con una película. Yo voy a recomendar una película. El nombre es El amor es extraño. El amor es extraño. El amor es extraño, así es. Es una película de drama, cine romántico. Esta fue lanzada en el 2014 y tuvo nominaciones a Independent Spirit Awards a la mejor película. Uh-huh. La fecha de estreno fue el 7 de febrero de 2014 en Alemania. El director es Ira Sanch. Y pues lo que me gustó más de esta película fue la composición musical que presentó, ya que fue música compuesta por Frédéric Chopin. Uh-huh. Entonces es una película que a mí me gustó recomiendas mucho. Que me gustó mucho. A grandes rasgos habla de una pareja homosexual recién casada y es obligada a mudarse a sitios separados. Uh-huh. Ahí está. Por si quedaban dudas, no lo he visto, güey. Por si quedaba dudas de que odio a los homosexuales, no, absolutamente no. Esta película puede demostrar todo lo contrario. Me encantó, está increíble y como maneja la trama es muy buena. De hecho es muy muy corta, tiene aproximadamente una duración de 1:30. 1:30 está o cortita, poco menos de sí. hora y media. Pero eso fue también lo que me gustó. Tiene un manejo muy rápido de la trama y tuvo un desenlace ahí bastante bueno. Bastante bueno, véanla, esa va a ser mi recomendación de esta semana. Y yo les traigo otra muy interesante que es por parte de la productora de Apple TV. No sé si ya sabías que tienen la productora de series y películas. No, sabía que metieron en ese ámbito. Sabía que Apple quería expandir su mercado, pero no sabía que se iba a expandir hacia el área del cine. Y esto es justamente una serie que produjeron que tiene cantidad de 8 episodios, una temporada, y lleva por nombre True Be Told. Está bastante interesante porque ha tenido diversas nominaciones por la actriz, por todo esto. Además de que es una muy buena miniserie. Especial la nominaron en la sección de dramatismo y todas estas cuestiones. Uh-huh. Esta serie de televisión básicamente lo que te cuenta es una creadora de contenido de podcast
en donde pues su principal rubro que maneja pues son los asesinos seriales. En uno de los capítulos que ella logra hacer, ya logra realizar un caso en donde inculpa a un tipo y luego pasan diversas cosas. Está bastante interesante, no les voy a contar más porque la neta está muy buena, estoy bien picado con esa serie. Sí, después de esta recomendación, pueden buscarla en internet si no es que no tienen Apple TV. Yo la busqué en internet porque no tengo Apple TV. Porque la pobreza... Porque ni siquiera sabía que existía, güey. Pero bueno, o sea, tuviste la suerte de encontrártela en internet, ¿eh? Sí. Es contenido exclusivo. Entonces, pues ahí está, chequenla. Está bastante interesante si les gusta este tema de asesinos seriales, que fue lo del capítulo del día de hoy. Pero pues ya con estas recomendaciones que vamos a estar presentando en estos capítulos, vamos a continuar con las noticias, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, vamos a contrastar el caso con hechos reales que han sucedido aquí. Pues es que también nosotros son hechos reales. Claro que sí, pero pues aquí son reales en la Ciudad de México. Vamos a ello. El cuerpo de una mujer fue hallado dentro de una maleta abandonada en el estacionamiento de una unidad habitacional en la colonia CTM Culhuacán, en la Ciudad de México. Sección 10 en la delegación de Coyoacán. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que los restos corresponden a María del Rosario Cepeda Pérez, jefa del Departamento de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. María del Rosario fue vista por última vez en la colonia CTM Culhuacán, sección 6, en Coyoacán, el miércoles pasado, por lo que sus familiares denunciaron su desaparición ante la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas. Este jueves, alrededor de las 14 horas, en el estacionamiento de la unidad habitacional, una empleada doméstica halló el equipaje, pero le llamó la atención porque de la maleta abandonada se asomaba cabello. La trabajadora avisó a vecinos de la unidad, quienes llamaron a los elementos policíacos, mientras que otros testimonios de residentes de la localidad informaron a los policías que en las inmediaciones del estacionamiento de la unidad fue visto un sujeto que llevaba la maleta y que la dejó abandonada. Declaraciones después de todo esto en las noticias mencionaron que el presunto implicado de todo esto podría haber sido el hijo de la misma profesora. No seas cabrón. Entonces, es un asunto que realmente está muy culero, pues, por este racha de feminicidios que tenemos aquí en el país. Aparte, una maestra de la Facultad de Medicina, pues no sé realmente los motivos por los que lo haya hecho, y más si el sospechoso principal es el hijo. Qué culero. La neta, aquí en México se les quiere mucho a las mamás, a las abuelas. A las mujeres en general. En las mujeres en general, güey. Y hacer este tipo de actos, pues no mames, está muy, muy ojete. ¿Qué te puedo decir? Me cuesta trabajo. Dije, ni siquiera tenía entendido, ni siquiera tenía el conocimiento de que ha sucedido esto, güey. Esto acaba de suceder, creo que fue a lo largo de esta semana, no estoy seguro bien el día. Pero, güey, está sucediendo y güey, ve las maneras que están ocupando para deshacerse de los cuerpos. O sea, bueno, sí, pero no es la primera persona que han encontrado en contenedores como maletas, botes de basura, bolsas negras. Pero que el principal sospechoso sea su hijo, eso sí es algo muy, muy nuevo. Muy fuerte, güey, muy fuerte. Y pues, no sé cómo decirlo en conclusión, para no alargarnos mucho con este tema tan crudo, pues espero que la fiscalía haga realmente su trabajo y no tenga inconsistencias como en el caso de Williams o de Williamson también. Qué coincidencia, ¿no? Williams y Williamson. Williamson. Es que hay mucho, en Estados Unidos hay mucho Williamson, William Horner, algo así. Hay muchas. No son muy creativos para poner nombres esos pendejos. Supremacía blanca, la supremacía blanca. Discúlpenos si están escuchándonos personas de Estados Unidos porque que se llamen Williams, pero no tienen mucha creatividad para poner nombres. Tampoco Smiths, pero bueno. Pero bueno, con esto vamos a concluir esta nota. Tú traes preparada otra esta noche. Yo traigo otra y más que nada es como una conmemoración. No sé si tú te acuerdas de Calcetitas Rojas o el caso de Calcetitas Rojas. Me parece ser que sí. Bueno, este caso fue del 2017, el 18 de marzo. Los vecinos de la colonia El Sol en Nezahualcóyotl
Nueva York, Nueva York. dieron con el cuerpo de una niña en la avenida Bordo de Sochiaca y Virgen del Camino. Güey, dijiste Nueva York, güey, que se me paran los pelitos, güey, me da miedo. Es que Nueva York, bueno, además Nueva York ahorita ha cambiado bastante, ha bajado mucho sus índices delictivos, eso hay que reconocerlo. Pero pues voy a continuar con esto que sucedió hace bastantes años. En el lugar había una pequeña de 95 centímetros, se estipula, vestía una sudadera verde y debajo una playera lila con una hada Disney. Yo creo que era Campanita. Claro. Semidesnuda de las piernas, solo con unas pantaletitas blancas con amarillo y las calcetas rojas que le dieron el nombre al caso. Cubierta con tierra y grava, maltratada, presentaba marcas de mordida en el torso y fue violada y asesinada con un golpe contundente. Suena muy triste, está muy cabrón. Está muy fuerte, güey. Y ahorita vas a ver qué pedo todavía más, se pone más triste. La niña anteriormente había sido abandonada por su madre, con un señor del nombre Alberto, el cual creyó que era una broma. Al ver que la madre no regresó por ella, se quedó con la familia, la niña, la cual le dieron atenciones que no tenía y difundieron un video de ella contando cómo llegó a la familia de Alberto. Tiempo después, la madre de Lupita, alias Calcetitas Rojas, regresó por ella, la cual había pedido una suma de 20,000 pesos para que la familia se quedara con la niña. No mames, o sea, ¿le estaba pidiendo dinero? Le estaba pidiendo dinero por la niña, los cuales afirmaron no tener esa declaración, no tener esa cantidad en la declaración del MP, porque estaban en el MP declarando. Ah, eso fue en el MP. La madre y el padrastro de la pequeña fueron trasladados al Centro Penitenciario y Reinserción Social de Nueva York y no fueron detenidos hasta 9 meses después de haber encontrado el cuerpo de la menor. Ve, güey, no mames. Está muy cabrón. Durante la audiencia celebrada la tarde del miércoles 4 de septiembre del 2019, 2 años después, el impartidor de justicia consideró que existían los elementos para considerar a Pablo N. y Yadira N. son los responsables de la muerte de la pequeña, ocurrida en 2017, cuando la menor tenía 4 años de edad. 4 años, güey, no mames. Además de la pena corporal, el juez les impuso multas de 449,115 pesos y de 165,323 pesos por reparación de daños. ¿Reparación de daños de qué, güey? Exactamente, güey. Yo también me quedé... no mames. Además, ordenó al registro civil que la niña sea registrada como Guadalupe Medina Pichardo, porque sus padres nunca la llevaron ante esa instancia para reconocerla de manera oficial. Ni siquiera tenía un acta de nacimiento. Güey, no tenía ni un registro. Prácticamente vivió con otra familia que no era la suya, y cuando llegó a la suya, pues la mataron, güey. La mataron. Lo más extraño aquí es que en declaraciones posteriores solamente los testigos Yadira y Pablo, que son los responsables de este acto, declararon que la habían golpeado porque se orinó. O sea, solamente porque se había orinado y por eso la golpearon. La causa de su muerte fue dictada por un golpe contundente en la cabeza. Entonces ahí hay una relación importante. No, obviamente fueron ellos. Incluso antes ya tenía marcas de mordidas y, o sea, te puedes dar cuenta de que la niña estaba en condiciones de maltrato. De hecho, su caso fue imputado por feminicidio. Por eso les dieron 88 años de prisión. Pero sí, bien lo comentabas, güey. Dinero de reparación de daños, ¿a quién? ¿A quién le vas a dar ese puto dinero? Si estos pendejos están en la cárcel y la otra familia ni siquiera era responsable de ella y ellos no hicieron nada, a ellos no les pasó nada. Más sin embargo, ellos sí quedan como afectados, porque ellos sí querían la custodia de la pequeña, pero al no tener la cantidad de dinero que ella quería, que eran 20,000 pesos, pues sí, tuvieron que dejar a la pues estaba vendiendo, es prácticamente como pedir trata de una niños. Venta, sí, güey, o sea, una venta por el niño. Eso también se podría tomar como trata de niños, entonces está muy cabrón. Fue un caso que no tuvo resolución hasta 2 años después, o sea, con el dictamen
2 años después y no fueron detenidos en su momento, fueron detenidos 9 meses después de que habían encontrado el cuerpo de la niña. No mames, o sea, podemos ver otra vez la pendejez del sistema jurisdiccional. Sí. Sí, ¿no? Así se dice. El sistema jurídico. El sistema jurídico de nuestro país es una puta mierda. Así de sencillo. Pero, o sea, fue muy triste y de hecho yo en su momento sí me enteré del caso, pero efectivamente nunca escuché a que tuviera una resolución. O sea, quedó como muy botando al aire. O sea, en aquellos años quedó así. Ajá. En 2017, 9 meses después, se tienen a los presuntos y hasta ahí. Y no se tuvo resolución hasta 2 años después. O sea, ve cómo tu sistema de leyes te dice, espérate tantito, no es prioritario. Se aguanta 2 años. 2 años. 2 años. Y de hecho, pues, ahorita ya metiéndolo como conclusión, este es un gran problema que se tiene aquí en México. Yo creo que en muchos de países afectados por esta ola de feminicidios, porque no solo afecta a México, también el sistema jurídico aplaza mucho la resolución de los casos, sí. Ya sea en cuanto a violaciones, feminicidio, secuestro, portación de armas, todos los casos, güey, siempre son aplazados, güey. Y no entendemos ni siquiera por qué dicen que ellos que porque no hay muchas personas que puedan trabajar en los casos y estas cosas. Pero al final de cuentas yo siento que es como dejar que se enfríe el pedo, güey, para que si se llega a resolver no sea tan controversial como en ese momento. Sí y no, porque me parece muy extraño que decidan aplazar las cosas. Sí, tengo entendido que sí hacen la recolección los cuerpos peritajes, pero pues aún así son pruebas que con el tiempo van a desaparecer y no va a tener la misma efectividad la investigación. Bueno, actualmente yo diría que sí, pero aún así las cosas yo creo que se deberían de hacer en el momento. Güey. Sí, claro, por ejemplo, cuando se tiene una muerte... no sé si se cuente aquí en México con todo este equipo de pues analizar el por qué la muerte, hora de defunción, todo esto, los peritajes que se hacen comúnmente, hacer las autopsias y empezar a darle seguimiento al caso, güey, empezar a investigar realmente. Eso creo que es lo que realmente falta en nuestro país, darle seguimiento a los casos y hacer una investigación seria acerca de lo que está sucediendo. Lo que yo he notado, y bueno, ya como conclusión, es que aquí existe mucha burocracia, pero es una burocracia mal implementada. Sí, güey. Demasiado trámite, demasiada espera, demasiadas filas. Y ahí vamos a meter el comercial de los primeros capítulos donde nos contaste tus historias de que te rompiste la mano y todos los trámites burocráticos que tienes que hacer. El dedo y los 2 dedos, güey. El dedo de la mano derecha y el pie derecho. Pero pues ahí está la anécdota. Si quieren ir a escucharla, si están hasta este momento escuchando todavía nuestras voces aguardientosas, vayan a escuchar ese capítulo o vayan a buscarlo, porque no me acuerdo qué capítulo fue. ¿Fue por el tercero, el cuarto? Fue como por el tercer, cuarto capítulo, sí, más o menos por ahí. Por ahí está la anécdota, vayan a escucharla y vean cómo ¿cómo decirlo? Contraste con los trámites burocráticos que mencionas. Sí, o sea, y es que es básicamente el mismo principio por la que se rigen las instituciones en México. Entonces... es un gran problema. Está cabrón. Pero pues con esto pues vamos a concluir ya todo este programa. Espero que se hayan quedado hasta el final y si se quedaron al final vayan a nuestros posts de Instagram, a nuestros comentarios de YouTube y pongan, no sé, me quedé hasta el final, algo así. Sí, ¿no? Para reconocerlos y ver que nos están escuchando. Me quedé al final. Me quedé al final. No sé, vamos a poner una palabra secreta ahí. Hashtag yo al final. Yo al final, ahí está. Si están escuchando esto, vayan a comentarnos hashtag yo al final. Y ahí los vamos a reconocer y próximamente puede que tengan regalitos, güey. Ah, sí, ay, güey. Ya soltamos la bomba, ¿no? Yo tenía entendido que la producción ya estaba soltando fondos. No, pues todavía no, pero esperemos que próximamente puedan recibir un regalo, ¿no? Por apoyarnos, güey, que es lo que se les agradece. Sí. Y pues nada, ya saben que están todos los capítulos, ya saben que estamos todos los viernes de misterio. Espero que les haya gustado este formato del capítulo que ha sido bastante distinto. Ha sido bastante nuevo, relativamente nuevo, estamos experimentando cosas y pues precisamente para que ustedes nos dejen sus comentarios para saber si les gusta, si vamos a cambiar algo más.
Ajá, es buen momento para ir mejorando, básicamente. Es momento de que comenten para escucharlos, tenerlos en cuenta y hacer de este bonito programa algo mejor. ¿Ve algo para ustedes? Pues obviamente. Principalmente, ¿no? Obviamente va a ser para ellos. Pues ya esta noche me despido, fui Abel, espero que les haya gustado el caso, las noticias, los comentarios, ya saben, si tienen algo más que decir, vayan y díganos a nuestras redes sociales. Y pues yo he sido Bones en otro Viernes de Misterio y no tengo más comentarios esta noche. Nos escuchamos a la siguiente semana, hasta la próxima. Hasta la próxima.